Hola, bienvenidos chicos, Jensi, a la sesión número 2 de esta asignatura. Vamos a esperar, bueno, yo voy a ir empezando la clase, de ahí que los chicos se vayan anexando porque ustedes saben que es por Zoom y el tiempo vale oro aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ir empezando la sesión 2. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a continuar estudiando la unidad 1 que lleva por nombre derecho hereditario. El sábado pasado hablábamos acerca de qué era el derecho hereditario, ¿verdad? Entonces, para recapitular un poco, podemos decir que es el derecho hereditario, es ese conjunto de normas y regulaciones que regulan, ¿verdad? Valga la redundancia, la transmisión de bienes y propiedades de una persona fallecida a sus herederos legales. O sea, cuando hablamos de derecho hereditario, yo les comentaba de que no podemos evitar hablar de muerte, es decir, hablar de una persona que ha fallecido y que los bienes que dejó esta persona tienen que ser transmitidos a otra, ¿verdad? Entonces, eso hablábamos el sábado pasado. Bueno, para mencionar lo que son las características del derecho hereditario, están estas que están aquí. Estas 5 primeras vienen siendo las características del derecho hereditario. La primera, lo esencial es el patrimonio, la persona es lo accidental. Es decir, cuando una persona muere, aquí lo esencial es qué va a pasar con los bienes que dejó esta persona. O sea, el patrimonio siempre va a seguir siendo el mismo, ¿verdad? La persona muere, deja un patrimonio. Pero aquí dice lo esencial es el patrimonio. ¿Por qué? Porque ese va a ser el objeto que va a perseguir a quien se le va a transmitir toda esa masa que haya dejado la persona que falleció. Ahora, la persona es lo accidental. ¿A qué nos referimos con esto? Ok, pues en el caso que la persona no haya dejado un testamento, y tenemos que recurrir a lo que dice la ley, es decir, a la sucesión intestada, entonces aquí la persona es lo accidental, o sea, a como puede ser el hijo, puede ser la cónyuge, a como puede ser la mamá del que falleció, puede ser el tío, o incluso puede ser el mismo municipio donde él vivía. Entonces, por eso dice, esencial es el patrimonio como tal, o sea, lo que la persona va a heredar. La persona es lo accidental, ¿ya? A quién le vaya a corresponder esa herencia. Segundo, nace mortis causa. No podemos hablar de derecho hereditario sin hablar de una muerte, les decía, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que se abre la sucesión, es porque una persona falleció. Tercero, recae sobre una cosa universal. ¿Qué significa esto? Bien, si la persona muere, no deja un testamento, pero la persona tiene 2 casas en Pochomil, una casa en San Juan del Sur, tiene una finca en Ticuantepe, tiene 5 vehículos, no significa de que el que se vaya a declarar heredero sea que se declare sobre una de las casas que tiene en Pochomil, por ejemplo. O sea que esto va a recaer sobre todas las cosas universales, sobre todo los bienes que la persona tenga. Cuarto, eso. A ver, aquí. Cuarto, hay en él algo de público y social, el Estado interviene cuando el testador no ha hablado. ¿A qué nos referimos con esto? Miren, la sucesión son de 2 tipos. O es testamentaria, que es cuando la persona hace un testamento, o es intestada, que es cuando la persona no ha hecho un testamento, muere y entonces la ley, en este caso pues el Estado bien interviene por medio de la ley y en este caso pues establece una lista de quiénes son las personas que están llamadas a la sucesión. Es decir, quiénes dentro de toda esa lista
pueden ser los posibles herederos de toda la masa patrimonial que haya dejado el causante. Hay en él algo que hace que lo caractericen como un derecho real. La mayoría de los testamentos pues recaen sobre derechos reales, ¿verdad? Por ejemplo, sobre bienes inmuebles, que son los que se le heredan a la familia. Bueno, ya ahorita que veo que ahí ya está un buen grupo, voy a pasar a asistencia. Por favor, me dicen presente. Aburto Picado Lender. Presente. Aguilar Pichardo Aldualí. Presente. Castillo Pérez Jensi. Jensi fue la primera en conectarse. Delgado Vázquez Josué. Presente. Gutiérrez Meirena Yorlan. Presente, presente. Enrique Salvador. Viene en camino. Jarquín Martínez Aniel Cabanesa. Presente. Martínez Barrera Joyce. Presente. Urroz Hernández Catiusca. Catiusca. No está Catiusca. Estrada Pérez Gema Valeria. Presente. Ok. Ok, chicos, vamos a continuar. Profe, con permiso. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Marta Yacomán, yo me matriculé el martes y yo le escribí por WhatsApp para que me anexara. Me escribió. ¿A mí me escribió? Sí, A ver. Vamos a buscar. Marta de Rebeca Yacomán Fuentes. ¿Cuándo me escribió, Marta? Porque no sé. El miércoles creo, profe, o el jueves. Fíjese que no me parece, pero deme su número, por favor, ya la vamos a agregar al grupo. 8670-9986. 8670. 9986. Pienso que no tengo historial aquí. No sé. ¿Usted es la profesora Paola? Sí. Sí, yo le escribí. ¿Qué número manda usted? Porque El suyo, el que estaba en la plataforma. qué raro, no me llegó, sí, a mí ese mensaje. Sí. Le escribí, si no mal recuerdo, por mensaje normal, porque me salía en el de WhatsApp de invitar, ya me acuerdo. Entonces le escribí por mensaje normal. Bueno, ya la voy a agregar al grupo entonces. Muchas gracias. También que se llama Anielka. Anielka, usted está en el grupo. Joyce la agregó. Anielka. Sí, pero hoy la agregué. Entonces solo hace falta Marta, que más tarde cuando termine la clase la agrego, ¿ok? Después Ok, gracias. Ok, bueno, vamos a seguir entonces. Estábamos hablando de las características del derecho hereditario o derecho sucesorio. Hablábamos de que lo esencial es el patrimonio, la persona es lo accidental, que nace, causa, ¿verdad? Recae sobre una cosa universal, hay en él algo de público y social y hay en él algo que hace que diversos autores lo caractericen como un derecho real. De estas primeras 5 características se desprenden estas otras. La universalidad. ¿A qué nos referimos con la universalidad? La herencia comprende todos los bienes del fallecido sin excepción alguna. ¿A qué nos referimos? Creo que el sábado pasado les mencionaba de que cuando hablamos de herencia, no solamente se heredan bienes o se heredan activos, también se heredan los pasivos, es decir, aquellas deudas que el causante hubiera dejado. Es por eso que a veces cuando el heredero va a recibir como herencia más deuda que bienes, pues no le conviene, ¿verdad? Heredar eso. Entonces repudia la herencia. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a hacer cargo de deudas cuando
Cuando lo que me heredan básicamente es más deudas que bienes, ¿verdad? La legitimidad. Los herederos legales son determinados por la ley y no pueden ser elegidos por el testador. Esto pasa cuando, dice los herederos legales, cuando el testador no hizo un testamento. Entonces, ¿quién va a determinar quiénes van a ser los herederos? La ley. A través, pues, de esa lista que yo les hablo, del orden en que son llamadas las personas a la sucesión. Y la inalienabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Dice, los bienes heredados no pueden ser vendidos, hipotecados o cedidos sin el consentimiento de todos los herederos. Esto es lo que pasa cuando se heredan cuando son varios los herederos sobre un bien inmueble, por ejemplo, una casa, ¿verdad? Y uno de los herederos desea venderlo. No lo puede vender sin contar con el consentimiento de los demás interesados en el bien o los demás declarados como herederos. La indivisibilidad. Los bienes heredados no pueden ser divididos entre los herederos sin su consentimiento. Para eso está la partición de herencia. Es un procedimiento que más adelante lo vamos a ir estudiando, el procedimiento legal de cómo hacer esa partición de esa masa hereditaria. Y la imprescriptibilidad, que la herencia no prescribe, es decir, no puede ser adquirida por uso capión, o sea, el uso prolongado de un bien. Una vez que te declaran heredera a vos, eso no significa de que vas a prescribir. Existen los sistemas de sucesión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sistema de sucesión? Son dos realmente. El sistema de sucesión legal y el sistema de sucesión testamentaria. Cuando hablamos de sistema de sucesión legal, nos estamos refiriendo a aquel sistema en que los bienes son repartidos entre los herederos legales de acuerdo a las leyes del país. En este sistema, pues el testador no tiene la libertad de decidir a quién dejar sus bienes, sino que está regulado por la ley. Y tenemos el sistema de la sucesión testamentaria, que aquí, pues, el testador tiene la libertad de decidir a quién él le va a dejar todo su patrimonio. Si se lo va a dejar a su hijo, si se lo va a dejar a su mamá, a su tío, a su hermano, al vecino, al borrachito del barrio. O sea, él dispone libremente de a quién le va a dejar su patrimonio una vez que él fallezca. Por eso se dice de que es testamentaria, porque esto lo va a dejar ¿dónde? Lo va a dejar plasmado en una escritura pública que se llama testamento. Por eso del nombre testamentaria, porque estamos hablando que hay un instrumento público en donde la persona declaró su última voluntad con respecto a sus bienes, con respecto a su patrimonio. Ok, la diferencia entre los sistemas. El sistema de sucesión legal es más rígido, ya que no permite al testador decidir a quién dejar sus bienes, puesto de que ya no le da tiempo, ¿verdad?, de dejarlo. Mientras que en el sistema testamentario el testador tiene mayor libertad para decidir a quién dejar los bienes. Se divide la sucesión en universal y particular. El sábado pasado estuvimos hablando acerca de esta clasificación de la sucesión universal y particular. Miremos lo que nos dice el artículo 934 de nuestro Código Civil. Dice que la sucesión de una persona se abre por la muerte de esta. Es decir, cuando decimos que o sea, la pregunta sería, ¿cuándo se abre la sucesión? La respuesta es con la muerte del causante, o sea, con la muerte de la persona. Una vez que la persona muere, se abre la sucesión. Nada podrá estipularse sobre los derechos a la sucesión de una persona mientras viva, aunque ella consienta. Y aquí es lo que yo les estaba mencionando, a que no sé si ustedes han escuchado alguna vez o si alguno de sus familiares han hecho uso de la frase "es que le heredé en vida".
¿Cuántos han escuchado esa frase? Le heredé en vida. ¿La han escuchado? Sí, Sí, yo he profesor. Yo sí lo he escuchado. escuchado. La verdad es que ese es un término totalmente equivocado. El Código de Familia dispone de que no se puede estipular los derechos a la sucesión de una persona mientras está viva. O sea, si yo estoy viva y yo le quise dar esa casa o esa finca a mi hijo, eso es porque yo quise y puede ser una donación, o sea, que yo se la regalé porque estoy viva. Pero yo no puedo decir, mira, hijo, te estoy heredando en vida esa finca. ¿Por qué? Porque simplemente eso no existe. O te la estoy regalando o te la estoy vendiendo, pero no te la estoy heredando. ¿Por qué? Porque la herencia es una vez que la persona muere. Profe, una pregunta. Dígame. En el caso, pues, de lo que está diciendo, de eso de heredar en vida, en ese caso sería una donación, pero digamos, a veces como que la persona que va, el donante, como que tiene miedo que al donar como que lo vayan a correr de la casa o algo así, ¿entiende? Entonces, Sí, en ese caso se podría quedar como que el donante, al donarla, quedar como usufructuario hasta que él fallezca, ¿verdad? exactamente. En ese caso, y esas cosas suceden, chicos. Hay viejitos o señores, pues, que ellos dicen, bueno, ya les voy a heredar en vida a mis hijos, ¿verdad? Entonces, te voy a dar esta casa, que es la casa donde ellos habitan. Como eso no existe de dar en vida, entonces se van donde un notario y el notario le dice, ah, sí, es una compraventa o es una donación. Ok, y hacen la escritura de donación y compraventa. ¿Qué es lo que pasa después? Que los hijos ya son dueños, legalmente pues ya son dueños de la propiedad y muchas veces hasta sacan a los viejitos de su propiedad y los tiran a la calle. Entonces, eso también es falta en este caso, pues falta del notario, ¿verdad? De darle una buena asistencia jurídica, en este caso, pues al viejito, decirle de que hay opciones como la que usted me está mencionando, en la que, ok, ya me querés dar esa casa, hagamos una donación y te reservas el derecho del usufructo vitalicio, es decir, hasta que vos te muras. Entonces, ya me está dando esa propiedad, me la está donando, me la está vendiendo, pero vas a vivir ahí por el resto de tu vida hasta que vos te muras. Una vez que estés muerto, entonces el usufructo obviamente se extingue, se acaba, y la persona pues, ya toma posesión de la propiedad. Entonces, esas cosas se tienen que plantearle, asesorar bien al cliente para evitar después malos entendidos. Porque después es lamentable cuando salen en las noticias los viejitos que le dicen que los hijos los corrieron de su casa, que le quitaron su casa. ¿Por qué? Porque simplemente ellos desconocen, ¿verdad? Los términos jurídicos. Y es ahí la importancia de nosotros como abogados, como notarios, de darle una buena asesoría a nuestros clientes. Entonces, eso es lo que se puede hacer, pero el término heredarte en vida, eso no existe. O le estás regalando, o le estás comprando, o le estás cediendo, qué sé yo. O sea, cualquier otra figura jurídica menos el heredar en vida. ¿Por qué? Porque la herencia va a ser una vez que la persona fallece. Bien, hablamos de la sucesión universal y particular. Entonces, aquí la diferencia de los dos, dice, el artículo 935 dice, llámese heredero aquel en quien recae la totalidad de la herencia o parte de ella sin determinación de valor ni objeto. ¿Qué significa esto? Yo tengo dos propiedades, tengo una finca, tengo un restaurante, tengo 5 vehículos y resulta que
solamente tengo 2 hijos. Voy a hacer mi testamento y voy a dejar como heredero a mi hija, porque mi hija es la que me ha cuidado toda la vida. Estoy agradecida totalmente con ella y la voy a declarar heredera universal de todos mis bienes. El artículo 935 dice que el heredero es aquel en quien recae la totalidad de la herencia. Es decir, si yo dejé como heredera a mi hija, ella va a ser la heredera de todos los bienes que yo tengo. O puede ser el caso de que yo dejo como herederos a mis 2 hijos de todos mis bienes que yo tengo. Entonces yo voy a poner en el testamento, instituyo como herederos universales de mis bienes a mis hijos, sutanito y fulanita. Entonces los estoy determinando a ellos 2 como herederos universales de todos los bienes que yo tengo. Es decir, no estoy especificando, por decir, a mi hija Sofía le dejo la casa que tengo en Jinotega. No. Estoy diciendo de que los 2 son herederos universales de todo. Por eso se dice de que la sucesión puede ser universal. ¿Cuál es el caso de la particular? En este caso, si se llama ese legatario aquel en cuyo favor el testador deja cantidad u objetos determinados. Es decir, si yo tengo todos los bienes que le mencioné anteriormente, y yo digo en mi testamento, le dejo en legado el restaurante, no sé, un nombre de un restaurante, la plancha. Se lo dejo en legado a Gema Valeria. Estoy determinando en el testamento que estoy dándole un objeto a una persona. Es algo determinado, o sea, es algo específico. Puede ser que también le deje la cantidad de $500,000 de córdobas a Albert como legatario. Por eso esa es la diferencia entre el heredero. El heredero es el que va a ser dueño de todo. El legatario es aquel en el que el testador le deja un objeto o una cantidad determinada y específica. Ya le dice la cantidad que le va a dejar de dinero o específicamente cuál es la propiedad que le va a dejar. Entonces, esa es la diferencia entre el heredero y el legatario. Entonces, aquí está un poquito más explicado. Dice, el heredero es pues el que sucede al difunto en virtud de un título universal, siendo legatario el que deriva sus derechos de un título particular, o sea, un objeto o una cantidad determinada. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok, vamos a continuar. En el estudio de la Constitución del Derecho Sucesorio, figura compleja, nos encontramos con 4 fases o etapas bien definidas. ¿Cuáles son esas fases? La apertura de la sucesión. La delación o denuncia. La vocación y la aceptación. Esas son las 4 fases del derecho sucesorio. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. ¿A qué nos referimos cuando decimos apertura de la sucesión? Sé que es el hecho que autoriza a los herederos a tomar posesión de los bienes del difunto y que le transmite la propiedad de los mismos. La sucesión se abre, chicos, con la muerte de la persona. El hecho que produce la apertura de la sucesión o herencia en el derecho moderno solo es uno, la muerte. O sea, muriéndose la persona, se abre la sucesión. En consecuencia, ese hecho debe probarse por todo aquel que pretenda hacer valer los derechos sucesorios. ¿Cómo lo vamos a probar? Lo vamos a probar a través de una declaratoria de herederos en el caso que la persona no haya dejado un testamento. En cuanto al lugar de la apertura de la sucesión, se entiende de conformidad al artículo 940, que es el último domicilio donde habitaba el causante o el lugar donde estaba la mayoría de sus bienes, ¿verdad?
La delación o la denuncia, ¿a qué se refiere? Pues básicamente es el llamamiento efectivo del heredero, o sea, la posibilidad concreta y actual que el llamado tiene de hacer propia la herencia. Cuando presentamos la solicitud de la declaratoria de herederos, a eso se refiere con delación o denuncia. Cuando ya nos queremos llamar herederos. La vocación. Para que alguno sea heredero de un causante, no basta con que se produzca la apertura de la sucesión, sino que la persona en cuestión debe ser llamada a la herencia de aquel. Es decir, no cualquier persona puede ser declarado heredero. Se distingue ordinariamente dos clases de fundamentos de vocación, la ley y la disposición por causa de muerte. Luego tenemos la aceptación, que este es el acto expreso de voluntad del causaviente de admitir la transmisión del patrimonio del cujus, es decir, del causante, de la persona que falleció. O sea, cuando la persona acepta ser declarado heredero, cuando la persona acepta la herencia como tal. Bien, la capacidad para suceder. ¿A qué nos referimos con la capacidad para suceder? Pues básicamente esta es la capacidad que la persona puede tener para recibir asignaciones por causa de muerte, es decir, para recibir herencias. Hay dos causales de exclusión para suceder, o sea, para poder recibir una herencia. ¿Cuáles son esas dos causales? La incapacidad y la indignidad. Entonces, el primer paso para poder suceder, o sea, para poder recibir una herencia, es existir naturalmente, o sea, estar inscrito en el registro del Estado Civil de las personas, ser una persona sujeta de derechos y obligaciones, ¿verdad? Ok. ¿Quiénes son inhábiles para recibir por testamento? O sea, los que no pueden recibir según el artículo 985 del Código Civil. Del menor no emancipado, su tutor. O sea, cuando el menor no emancipado quiere dejar la herencia al tutor, no puede, a menos que éste hubiera renunciado a la tutela y haya dado cuenta de la administración de los bienes del menor no emancipado, o que sea ascendiente o hermano del menor. Son únicas posibilidades para que un menor emancipado pueda, el tutor pueda recibir herencia de un menor. Del menor, sus maestros y cualquier persona a cuyo cuidado esté entregado, tampoco lo pueden recibir. Del enfermo, los facultativos que le asistieron en la enfermedad de que murió y los ministros de cualquier culto que durante la misma le asistieron, ser el pastor, el padre, cualquiera de esos ministros de cualquier culto. El número 5 del testador dice el cartulario que le hace el testamento público o autoriza la cubierta del testamento cerrado y la persona que escribe el testamento cerrado. Estas personas no pueden heredar, son inhábiles. Es decir, si yo le hago el testamento a ver, vamos a ver un ejemplo, a Lender. Lender me quiere dejar a mí como heredera de todos sus bienes y yo soy la que le estoy haciendo el testamento, simplemente yo no puedo. El artículo 985 me dice que no. La inhabilidad a la que se refieren los numerales 2 y 3, es decir, de los maestros y los ministros de cualquier culto, no impiden los legados remunerativos. Es decir, si yo que estoy enferma, ¿verdad? Postrada en una cama, pero tengo una cuenta bancaria de $50,000, y entonces yo les quiero dejar a ese pastor que todos los días estaba orando por mí, un legado remunerativo de unos $10,000, 10,000 córdobas, eso yo lo puedo establecer en el testamento. Eso es lo que dice. ¿Quiénes son los indignos para suceder? El artículo 988 dice que los que hubieran dado muerte voluntaria o intentado matar a aquel de cuya sucesión se trata. Hay situaciones en donde los familiares intentan matar a la persona para
para poder declararse herederos, el que le haya obligado a hacer un testamento o a modificarle. Quizás el hijo se dio cuenta de que la mamá había hecho el testamento y había dejado como heredero a su hermano, y entonces él hace todo lo imposible para obligar a la mamá a que cambie el testamento. Esa persona es indigna para suceder. El que le haya impedido hacer el testamento o revocar el ya hecho, o que hubiera suprimido, ocultado o alterado el testamento posterior. Todas estas situaciones convierten a la persona como indigna para poder suceder. ¿Cuáles son las causas de indignidad? Actos que constituyen un atentado contra la persona física o moral del jujus, o sea, el causante. Aquellos que constituyen un atentado contra la libertad de testar, o sea, cuando prohibís, cuando impedís a toda costa de que tu familiar realice un testamento, porque sabes que si lo realiza no te va a dejar algo como heredero. Entonces no te conviene que él haga testamento, te conviene que muera sin testar para vos poder hacer la declaratoria de heredero, ¿ves? El artículo 992 dice: para que la indignidad produzca efecto, es preciso que sea declarada judicialmente. O sea que hay que declarar que esa persona es indigna para suceder, y en este caso, pues la persona que esté interesada en los bienes del difunto puede entablar la acción para pedir la declaratoria de indignidad. Esta prescribe a los 4 años a partir de la posesión de herencia o legado. Es decir, el indigno se declaró heredero y el juez lo declaró heredero. Entonces yo me descubrí de que esa persona manipuló a la viejita o al viejito para que pudiera testar. Entonces yo voy al judicial y le solicito una declaratoria de indignidad. Tengo 4 años a partir de que él tome posesión de la herencia para poder entablar la acción. Una vez que pasen los 4 años y yo me quedo callada, entonces prescribe, ¿verdad? Ok. Preguntas, básicamente nos quedan 4 minutitos para terminar la clase. Yo sé que hay demasiada información. Chicos, les recomiendo que lean la lectura, por favor. Lean la lectura que está en plataforma. Vean el video explicativo también. Yo sé que no es igual a la clase sincrónica, pero por lo menos ya les da nociones, ¿verdad? De lo que trata el material. Y también descarguen estas presentaciones porque les puede ayudar para el examen. No sé si tienen alguna pregunta. Nos quedan 3 minutos. ¿Preguntas? ¿Qué pasó con Katiuska? ¿No se conectó? ¿O se conectó? ¿Qué razón me dan? Katiuska. Nada, profe, nada. ¿No se conectó? Ok, se queda No con... lo hemos visto. La vi en la mañana, pero hasta ahí. ¿No hay preguntas? No, profe. Ok, bueno, ya váyanse preparando para el examen. Es el segundo encuentro, pero ya solamente nos quedan 3 nada más. Y 3 encuentros pasan rapidísimo. Ok, si no hay preguntas, chicos, en esta sesión tampoco hay tareas, pero el próximo sábado ya les vienen sus tareas. Ya vamos a empezar a acumular. Así que, por favor, necesito que se conecten todos el próximo sábado para poderles asignar. Ok. Ok, chicos, nos vemos el próximo sábado. Feliz tarde.